Ahora vamos a hablar sobre lo que fue este apagón a nivel nacional que el día domingo afectó a todo el país. Y para hablar sobre este tema vamos a saludar a Néstor Irioni, gerente de la sucursal local de EDEN, que seguramente va a tener cuestiones para comentarnos o por lo menos la información que tiene a su alcance. Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Nicolás, pues, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué domingo tuviste? Tuvieron, ¿no? Sí, en realidad, bueno, fue con mucha incertidumbre y además tratando de tener medianamente controlado algunos mecanismos que se activan cuando ocurre este tipo de emergencias. Particularmente, lo nuestro fue tratar de que los electrodependientes cuenten con el equipo que los mantenga conectados a toda la aparatología que pueden llegar a tener, depende el estado de salud de cada uno y el problema que tenga cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente también que cuenten con el combustible para poder utilizar los grupos electrógenos. Por ley, le proveemos en comodato un grupo electrógeno a cada uno de los que está, digamos, en ese listado de electrodependientes a través de un padrón que se hace a nivel provincial y nosotros nos encargamos precisamente que no tenga inconvenientes en ese aspecto. Había algunos casos que se les había parado, que no funcionaban al momento de arrancarlos porque quizás la gente no está muy capacitada y a veces se ahogaron o bien de acuerdo a las horas que iban pasando se quedaban sin combustible, ¿no? Así que bueno, estuvimos un poco atrás de ese tema y después cuando se fue restableciendo el servicio en forma paulatina, bueno, también estuvimos en comunicación directa con el centro operativo de distribución de EDEN para saber en qué escalón correspondía cada uno de los alimentadores que se iba restituyendo. No fueron todos, obviamente, en forma simultánea, porque si no hubiese colapsado nuevamente el sistema. Así es que de manera paulatina se fueron incorporando algunos alimentadores. En Bragado primero fue una zona, después fue otra, después tuvimos que esperar un poco más porque dos alimentadores que provienen de Transva, Ruta 5, Ruta 46 y el acceso a Elizondo, hasta prácticamente Combate de San Lorenzo, todos los barrios que están allí cercanos fueron los últimos en ingresar de Bragado porque precisamente pertenecen a otro transformador de Transva y eso lo determina un centro de despacho que va monitoreando las cargas y depende cómo se van comportando, va ingresando alimentadores, como te decía, de manera paulatina. Así que bueno, estuvimos ahí en contacto permanente con los intendentes, con los encargados, más que nada de defensa civil, de guardia urbana y de todos quienes de alguna forma u otra tenían que ver con el desenvolvimiento de un día poco habitual, ¿no? Porque no había semáforos, porque el tránsito se había complicado en algunos lugares, y bueno, a caída la tarde, algunas ciudades tuvieron luz en las primeras horas de la tarde, otras se demoró bastante más, hasta entrada la noche, pasadas las 20 horas inclusive, así es que bueno, esa fue nuestra tarea, un poco de incertidumbre, porque además no teníamos la solución a mano, teníamos que aguardar que nos fueran restituyendo el servicio en algunos alimentadores. Así es que bueno, había que tener un poco de paciencia y aguardar que eso ocurriera con normalidad, ¿no? Néstor, cuando se produce el corte, imaginamos que por ahí lo primero que se piensa es que el problema por ahí lo tenemos nosotros hasta que les informan de que es una cuestión general. ¿Cómo fueron esos primeros minutos, esa primera hora? Porque hay que tener en cuenta que fue también en un horario muy temprano, ¿no? Exactamente, sí, bueno. De nuestra parte, porque generalmente solemos estar bastante atentos a este tipo de coyunturas, pero obviamente, como vos decís, pensábamos que era a nivel local, ¿no? Así que bueno, empecé a recibir comunicación por parte de algunos sectores hasta que se comunicaban con el centro operativo de distribución de EDEN, que les fue diciendo que no, prácticamente estaba esa ciudad, había otra más, y había otra más, y entonces ahí, bueno, un poco comenzamos a tener un panorama más amplio. Debo reconocer que no hubo una información oficial hasta ya entrada la mañana y eso creó obviamente un poco de
de incertidumbre, nos fuimos manejando a través de los medios de difusión nacionales, algunos que podían tener, digamos, acceso a la información a través de los celulares, porque no había otra forma. Así que bueno, de esa manera, es cierto, fue bastante complicado el panorama, pero bueno, en la medida que supimos que el problema no era nuestro y que era aguas arriba, y que teníamos que aguardar que otra vez se normalice la situación, bueno, empezamos a poner, digamos, sobre la mesa un poco el plan de emergencia para este tipo de situaciones, que era lo que te comentaba al principio, ¿no? Tratar de ver los electrodependientes que estuviesen todos asistidos adecuadamente, y si no había alternativa, bueno, que los centros asistenciales también, hospitales y demás, tengan funcionando los grupos electrógenos, porque bueno, para colmo de males, no funcionan las bombas y no hay agua tampoco, ¿no? Así es que se complicaba un poco más. Pero bueno, la verdad es que ojalá no ocurra nuevamente, por lo menos en el corto plazo, porque sinceramente son situaciones que, si bien existe un plan de emergencia para problemas graves como estos, obviamente que después de mucho tiempo no pasaba, así es que había que movilizar un poco todos esos aspectos, ¿no? ¿Te tocó vivir, sabemos que hace mucho tiempo que estás en el rubro, ¿te tocó alguna vez una situación similar? ¿Recordás algún hecho parecido o es algo sin precedentes? En cuanto a la magnitud del apagón, digo. No. En mi caso no hubo ningún... De los últimos 30 años que tengo conocimiento, no hubo un caso como este. Y sí hubo, obviamente, en cuanto a la ciudad, que colapsó por algún otro motivo, ¿no? Pero así, de esta manera y con esta magnitud, inclusive abarcó a países limítrofes, la verdad es que no pasó nunca esto. Ya en martes a las 10:15 de la mañana en Bragado el servicio está restituido completamente, ¿o hay algún sector que todavía no tiene el servicio? No, acá el servicio se restituyó prácticamente en su totalidad, cercana a la hora 20, ya no había prácticamente usuarios sin luz. Hubo un sector de la zona céntrica que también más o menos a esa hora se restableció, porque también después el ingreso de los alimentadores conlleva algunos inconvenientes. Cuando se hizo de noche y la gente obviamente que tenía algunos artefactos enchufados, la demanda cuando se activa, la verdad que es importante. Entonces muchas veces se produce lo que se denomina vulgarmente como un rebote del interruptor, que al accionarlo para que se ponga en servicio y a encontrarse con semejante demanda, muchas veces rebota, digamos, no actúa de manera conveniente. Por eso es que hay que ponerlo en servicio de manera seccionada o parcial por sectores, para que no colapse otra vez el sistema. Esto se trata no solamente a nivel local, sino también en otras magnitudes. Así es que Bragado prácticamente alrededor de las 20 ya estaba en servicio en su totalidad. Algunos sectores fueron antes, aproximadamente 17, 18 horas, y después el resto. Había algunas ciudades, caso el corredor Junín, el Lincoln, Villegas, que fueron pasadas las 20 horas, ¿no? Y eso también produjo un poco de incertidumbre en la gente, pero bueno, como te explicaba anteriormente, son decisiones que maneja un centro de despacho que obviamente no pasan por la distribuidora local, ¿no? Bien. Bueno, Néstor, te agradezco mucho. Bueno, también aguardando seguramente la explicación oficial, porque si bien hubo alguna conferencia de prensa, algo muy superficial, todavía las causas y lo que pasó concretamente no está definido, ¿no? No, solamente hay versiones de gente que es más idónea en la tarea, que conoce cómo funcionan las centrales, y además qué es lo que podría haber ocurrido, que en realidad también existen elementos de protección que deberían haber actuado ante una coyuntura como esta. O sea que la verdad es todo bastante extraño, porque si bien las fallas pueden ocurrir y los eventos climáticos son cada vez más severos, pero vuelvo con lo mismo, no debería haber pasado. Así que bueno, aguardaremos nosotros también la explicación técnica que deberían dar los entes reguladores,
y obviamente el gobierno mismo para conocer a fondo cuál fue la real situación, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue bastante extraño lo que ocurrió y de hecho no pasaba durante mucho tiempo, ¿no? Bien, Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. bien, Néstor, te mando un abrazo grande, no te sacamos más tiempo, sabemos que seguramente el inicio de la semana ha sido movido. Te mando un abrazo grande y te agradezco siempre la buena predisposición para charlar con nosotros, ¿eh? Bueno, Nicolás, al contrario, gracias a ustedes y si me dejás, quiero advertir a la población, hoy hay alerta meteorológico también, porque si bien las lluvias van a cesar en forma paulatina, pero hay vientos de mediana y gran intensidad, por lo menos eso es lo que dice el alerta meteorológico que ha suministrado el Servicio Meteorológico Nacional. Así es que, bueno, advertimos a la gente que en caso de haber problemas de ese tipo, de encontrarse sin luz en algún sector, sobre todo en cuanto al alumbrado público, que se maneje con la precaución del caso, porque puede haber cables en la vía pública o algún otro tipo de eventualidad, ¿no? Siempre advertimos a la población en ese sentido. Las tormentas son bastante complejas, con descargas atmosféricas además, como todos sabrán, durante las últimas horas hubo la caída de muchos rayos. Felizmente en Bragado no tuvimos tanto problemas, pero yo sé que en la zona, y sobre todo en zona rural, ha habido algunos perjuicios. El último viernes, en la zona entre Alberti y Bragado, y también Alberti y Chivilcoy, se produjo la caída de granizo con fuerte viento, nos tiró alrededor de 20 a 30 postes de media tensión, tuvimos en el piso, lo que hizo que trabajaran hasta entrada la noche la gente de esa sucursal, por lo que, bueno, advierto que en la zona está ocurriendo este tipo de acontecimientos climáticos, así que, bueno, tengamos cuidado, desenchufemos los artefactos que no son necesarios, sobre todo cuando hay descargas eléctricas, porque obviamente eso puede desencadenar en algún tipo de problemas. Verifiquemos cuando nos quedamos sin luz, si no es la térmica, hay algunas termomagnéticas en el tablero primario de los domicilios, que a veces, bueno, por la humedad, la tapa está expuesta a la intemperie o rota, entra agua, y bueno, y eso ocasiona que se quemen, se rompan, y produce algún tipo de cortocircuito, y bueno, y tengamos las instalaciones eléctricas internas en condiciones. Ustedes saben que últimamente ha habido algunos siniestros a donde tuvo que concurrir los bomberos, y precisamente son por problemas de cortocircuitos en las instalaciones internas, así que bueno, tengamos cuidado con eso, porque cuando hay días como los actuales, de humedad, y que además se prolongan a lo largo del tiempo, porque esto viene así desde la semana pasada, bueno, estamos muy proclives a que cualquier empalme defectuoso o algo pueda provocar un cortocircuito en la instalación interna, ¿no? Así es que, bueno, a tener cuidado con esas cuestiones. Perfecto, Néstor, te mando un abrazo, gracias. Otro para vos, Nicolás, gracias.